José Ignacio Vaquero, estudiante de la especialización de Derecho Administrativo, en esta asignatura que estamos tratando, desarrollando en su parte final, el régimen de la hacienda pública. Eh, a través de las tres unidades ya vistas, hemos ido avanzando y estudiando a fondo la situación del sistema de hacienda pública del ente territorial Bolívar Sostenible. Este es un ente territorial que, como quiera, traduce lo que sucede en muchos de los entes en la nación, no solamente a nivel departamental, también a nivel municipal, donde encontramos unos municipios y encontramos unos departamentos, en este caso, el departamento de Bolívar Sostenible, donde a pesar de que existe una infraestructura financiera funcional, presenta muchas deficiencias que son generadas muchas veces por el desconocimiento que existe en los administradores y en el equipo que maneja el tema de hacienda pública. El tema de hacienda pública hay que manejarlo de una manera muy técnica, de una manera muy precisa, ceñido a las normas y ante todo buscando los principios constitucionales que siempre nos están indicando el paso que debemos seguir, sin abusar de esa autonomía administrativa que tienen los entes territoriales. Bolívar Sostenible presenta un crecimiento desproporcionado del gasto, una baja eficiencia en su capacidad de recaudo de los ingresos que tiene aprobados en su presupuesto, al igual que presenta una característica muy habitual, lamentablemente, y en su caso, de un uso frecuente del endeudamiento como mecanismo de cierre financiero. Tal endeudamiento con la banca comercial, muchas veces sin soporte fiscal, muchas veces sin tener garantizado cómo va a ser el pago de esas obligaciones. Pero ¿qué viene con eso? Es que también los funcionarios presentan un desconocimiento respecto de las políticas que maneja el banco emisor, el Banco de la República, que es el que entra como quiera a manejarnos el tema de la regulación de las tasas de intereses. En ese sentido, si nosotros en nuestro equipo técnico de Hacienda desconocemos cómo se están comportando las tasas de interés que el mismo banco controla, va a ser muy difícil o va a ser muy posible que el ente territorial incurra en obligaciones financieras cuando las tasas están al alza. Eso nos obliga necesariamente a que tenemos que atender la política monetaria que está manejando el Banco de la República, porque son unos lineamientos que nos sirven para manejar el tema económico dentro del ente territorial. Ahora, respecto de los ingresos, vamos a encontrar unos mecanismos, o encontramos en este ente territorial, unos mecanismos de muy escasa eficiencia en el proceso de recaudación. ¿Qué requiere eso? Y aquí mismo nos vamos metiendo con algunas estrategias que van a permitir sacar a Bolívar Sostenible de la situación difícil que afrenta en Hacienda Pública. Es que debemos incorporar más tecnología, es que debemos buscar la manera de que esos ingresos y esa capacidad que tiene, esa autonomía que tiene el ente territorial de poder recuperar o cobrar sus impuestos para lograr los ingresos, valga decirlo de esa manera, tenemos que utilizar mecanismos tecnológicos apoyados en el proceso de fiscalización, apoyados en el proceso de recaudo, apoyados en el proceso persuasivo, buscando la manera de hacerlo más eficiente. Sin tecnología es muy difícil, pero aparte de eso, se nos presenta un fenómeno en la administración pública, sobre todo en temas tributarios, que es la evasión. Si no tenemos un control en ese sentido, pues muy difícilmente vamos a tener los ingresos suficientes y necesarios para cubrir los gastos en los que incurre el ente territorial. Por otra parte, encontramos
una serie de compromisos financieros que no tienen estudios técnicos. No podemos hacer eso, porque es que el endeudamiento, cuando se da como quiere el endeudamiento, es una herramienta que nos permite lograr ingresos, pero ¿para qué? No para gastos de funcionamiento, sino para gastos orientados a la inversión, que nos permita recuperarlo de alguna manera en la satisfacción, en el tema de educación, en el tema de salud, que retorne como apoyo social a las mismas comunidades que eligieron a esos administradores de turno. Ahora, esa dependencia permanente de las transferencias del gobierno nacional son un apoyo, pero no podemos dejar toda la carga y el manejo de los recursos y la apropiación de los ingresos que nos traslada la nación como los únicos para poder afrontar las necesidades y compromisos del ente territorial, porque no nos van a alcanzar. Es ahí donde insistimos en que hay que fortalecer el tema del recaudo para poder tener más ingresos que nos permitan superar las metas propuestas. Y ese control a las metas, si no hay planeación, si violentamos los principios de planeación, vamos a encontrar unos ingresos por debajo de los gastos, o vamos a tener unos gastos por encima de los ingresos. Dicho de otra forma, pero ¿qué pasa con eso? Eso nos va a generar un déficit, y ese déficit va a estar representado necesariamente en una mala administración de la hacienda pública. Con esto, lo que queremos ante todo es tener claridad de que se hace necesario un conocimiento técnico profundo, jurídico, para hacer que la hacienda pública sea eficiente, sea efectiva, con el ánimo sin apartarse un instante de buscar los fines sociales del Estado en nuestro ente territorial. De esta manera buscaremos la forma de la satisfacción de esas necesidades.